Hechos, capítulo 1, los primeros 14 versículos. Usted le traduce ahí la lectura de los primeros 14 versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celote, Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. El capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 y 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hasta ahí. Vamos a dar gracias por su palabra, por su presencia, y vamos a pedir su luz, su gracia y su bendición para todos y cada uno de los presentes. Gracias, Padre nuestro, esta mañana por tu palabra, que es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en el camino, Señor. Gracias por tu presencia aquí en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por tus muchos beneficios y cuidados que has derramado sobre tu pueblo y sobre tus siervos, Padre, sobre tu creación, Señor. Gracias te damos por todo y pedimos en este día, Señor, que la luz de tu rostro resplandezca sobre nosotros este día, iluminándonos con el conocimiento tuyo para gloria y alabanza de tu grande y sublime nombre. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. ¿Esta agua es para mí o para ti? Ah, bueno. Vamos a tener una lección sobre la iglesia, lo que es la iglesia, lo que somos la iglesia, el origen de la iglesia. Para uno proyectarse al futuro necesita conocer el pasado. Si no conoce el pasado, no tiene fundamento para proyectarse al futuro. Recuerden, seguramente han leído ustedes, o en el verso 17 del capítulo 2 está: la promesa del Espíritu Santo fue para los postreros días. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Eso está en Joel 2:28 y en Hechos 2:17. ¿Por qué la promesa fue para los postreros días? Porque hasta que el pecado no fuera removido, el hombre y la mujer no podían ser templos de Dios. En el Antiguo Testamento nadie, absolutamente nadie, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Los profetas recibían una investidura para ejercer un oficio, pero ellos no recibieron la experiencia del Espíritu Santo. Por eso les pasó lo que les pasó. Elías, después de derrotar a los 400 profetas de Baal y 450 sacerdotes, 850 en total, estaba huyendo y quería morirse porque una mujer amenazó matarlo. Por eso Jeremías dijo: me has desilusionado, me has llenado la boca de cascajo, no voy a hablar más en tu nombre. Pero dijo: tu palabra fue como un fuego en mis huesos que no lo pude soportar. Por eso también el profeta decía: el Espíritu de Jehová vino sobre mí y yo profeticé diciendo. O sea, el Espíritu venía sobre ellos para ejercer un oficio y se iba nuevamente. Porque hasta que el pecado no fuera removido, no podía nadie ser templo de Dios. El tabernáculo mismo lo estaba enseñando. El tabernáculo era un rectángulo que estaba dividido en 3 partes principales. El lugar interior, hermana, por favor, siéntese. Siéntese, hermanos, siéntese, quédese. La escuela dominical es para aprender y para aprender hay que sentarse a oír. El tabernáculo era un rectángulo de 3 partes. El lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. El lugar santo donde estaban los sacerdotes. Y el real donde venían el pueblo para traer los sacrificios. El tabernáculo era una mediación entre el Dios santo, que estaba en el lugar santísimo, y el pueblo pecador que estaba allá afuera. El pecador no podía acercarse allí. El capítulo 9 de Hebreos dice que mientras que el tabernáculo estaba en pie, el Espíritu Santo estaba diciendo que el camino no estaba abierto al lugar santísimo. Por eso cuando Jesús expiró en la cruz, el velo hermosísimo y fortísimo que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rasgó milagrosamente, abriendo el camino a la presencia de Dios. Ese velo hermosísimo y fortísimo figuraba o tipificaba la humanidad de Jesucristo.
Cuando Él expiró en el Calvario, ese velo se rasgó abriéndonos el camino. Los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo, como lo dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La venida del Espíritu Santo lo primero que hizo fue producir la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía una nación que se llamó Israel y se llama Israel. Esa era una nación teocrática. Fue gobernada por Dios a través de Moisés, de Josué, de los jueces y de los reyes, hasta cuando el templo fue destruido y la ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. De ahí en adelante, Israel no fue el reino de Dios, sino una provincia babilónica, una provincia persa, una provincia griega, una provincia romana, una provincia otomana. Después de el imperio romano cayó, el imperio islámico otomano se apoderó de esa tierra y finalmente los ingleses los sacaron de ahí en 1917 e Israel vino a ser un protectorado inglés desde 1917 a 1948, cuando las Naciones Unidas decidieron partir esa tierra en dos pedazos, una para los árabes y otra para los israelitas, y desde entonces Israel es una república parlamentaria. Ellos no son el reino de Dios ahora. Son una nación que tiene unas promesas porque Dios hizo un pacto con ellos a través de Abraham, a través de Moisés y a través de David. Pero Israel ni se parece a la iglesia. Israel es la descendencia de Abraham según la carne. La iglesia es el linaje de Jesucristo. Como Eva salió del costado de Adán, la iglesia salió del costado de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay iglesia. Si usted lee allá en Efesios 5:25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, no las iglesias. Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, no por ellas, para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. O sea, la iglesia es una institución exclusiva del Nuevo Testamento. En el capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo dice que la iglesia fue un misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces la iglesia nació el día de Pentecostés. Así como tú sabes cuándo nació y dónde nació, nosotros como cristianos, como iglesia que somos, debemos saber cuándo nació la iglesia, dónde nació la iglesia y cómo nació la iglesia. ¿Dónde nació? En Jerusalén, en el aposento alto, no en Roma. La iglesia de Cristo nunca ha sido romana, ni lo será jamás. Porque la iglesia de Cristo nació en Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. ¿Cómo nació? Con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo nació?
el día de Pentecostés. Pentecostés simplemente quiere decir 50, porque ellos tenían 3 fiestas en la primavera, porque en el otoño tienen otras. La Pascua, que se hacía los 14 días del mes de Aviv, que eso cae en marzo o abril, los diferentes años. Después de la Pascua, a los 3 días será la fiesta de las primicias, y de ahí se contaba hasta 50 y era Pentecostés. Jesús murió en la Pascua, resucitó el día de las primicias, o sea, el tercer día, y de ahí se contaba hasta 50. Por eso leímos ahí en los Hechos 1 que el Señor, después que resucitó, le apareció a los discípulos durante 40 días hablándoles del reino de Dios. Entonces faltaban 10 días para Pentecostés, y por eso los discípulos, juntamente con María, la madre de Jesús, y otros discípulos, se fueron al aposento alto y estaban unánimes en oración y ruego, esperando la promesa, porque el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí nace la iglesia con una compañía de 120 creyentes, entre los que estaban los 12 y María, la madre de Jesús. Capítulo 2, ahí está el primer sermón que Pedro predica. Y cuando Pedro termina ese sermón que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces el público dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa concurrencia que había allí no era ni de borrachos, ni de idólatras, ni de fornicarios, ni de nada de eso. No, era gente más devota que nosotros. Habían ido de Europa a Asia. Jerusalén está en Asia. De África a Asia. Y de toda la cuenca del Mediterráneo. Por eso Pedro se dirigió a estos hombres partos, medos, elamitas, capadocios, mesopotamos, cretenses, árabes, egipcios, romanos. Todo eso es la concurrencia, y ellos habían ido desde Europa, desde África, desde la provincia de Asia, a celebrar la fiesta de Pentecostés. Eso era un viaje de meses, porque en aquel entonces no habían sino carros de caballo y de buey y barcos de vela. Entonces, cuando esa gente escuchó que Jesús, el crucificado, era el Señor de la gloria, dijeron: estamos perdidos. Eso era, hacía 53 días que Jesucristo había sido crucificado en la capital religiosa del mundo, en la ciudad del gran rey. ¿Quién no sabía eso? Lo sabía cualquiera. Pero lo que no sabían era que el crucificado era nada menos que el Señor de la gloria, el Dios eterno manifestado en carne. Entonces, por eso la gran pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos,
para los que están lejos, nosotros estamos lejísimos, casi 20 siglos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Si Pedro le dijo a aquella gente de hace casi 20 siglos que se salvaran de la generación perversa, ¿qué diremos los del siglo XXI? Y verso 41 de los Hechos 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas y fueron añadidos a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 120. Ahora la iglesia eran 3,120. Y el verso 47 dice: estaban en el templo alabando a Dios, tenían gracia con el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La iglesia no es el sitio. Usted puede vivir aquí en este salón los 365 días del año, pero si no ha obedecido el Evangelio, no es iglesia. Has estado en el templo o en la capilla o en la casa de oración viviendo, pero la iglesia es un pueblo. La iglesia es la compañía de los redimidos, la congregación de los salvos, el pueblo de Dios, la congregación de los santos. Entonces esos 3,000 fueron añadidos a ellos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, por eso se predica el Evangelio, porque el Señor está añadiendo a su iglesia cada día. La iglesia es un cuerpo universal. Una congregación es una célula de la iglesia. Así sea de 5,000 o de 20,000, es una célula de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo universal, del cual Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros. El apóstol Pablo dice: así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero todos los miembros formamos un cuerpo y tenemos una cabeza. Así también Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros el cuerpo. Por eso nos debemos los unos a los otros, no importa de dónde seamos, ni el idioma que hablemos, porque la iglesia es un cuerpo. Ahí en Efesios 4:4 dice, ahí están los 7 lazos o principios de la unidad. Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, no una nación como lo fue Israel y lo es Israel. Un espíritu. Hay un solo espíritu y es el Espíritu de Dios. Y en la iglesia ha de tener el Espíritu de Dios. Una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. Aleluya, eso es la iglesia. Entonces, ¿qué hacían aquella iglesia? Que es lo que necesitamos aprender, porque si somos la iglesia tenemos que seguir la misma conducta. Entonces, versículo 42 de los Hechos 2, los que tienen la Biblia, úsenla. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones, número 4. El resto del capítulo y el resto del libro son los resultados. Sobrevino temor a todo el pueblo. Maravillas eran hechas por los apóstoles.
comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas. Estaban en el templo alabando y glorificando a Dios, tenían gracia con el pueblo y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces, ¿por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles fueron escogidos, llamados, instruidos y enviados. Algunos predicadores empíricos a veces se agarran de un versículo que hay en los Hechos 4, dice que los discípulos eran hombres sin letra, no eran letrados. Sin letra no quiere decir analfabetas, sino que no eran letrados, no eran doctores. Pero ellos recibieron una escuela de 3 años y medio, 7 días a la semana y 24 horas al día. Échele pluma a eso, a ver cuántos años de estudio son esos. 7 días a la semana y 24 horas al día. Ellos no iban a culto, ellos vivían con Jesús, andaban con Él, comían con Él, dormían con Él. Entonces, ellos por eso, ellos tenían a su haber el conocimiento porque habían visto todo lo que Jesús hizo y habían oído todo lo que Jesús enseñó. Por eso los primeros cristianos no le caminaban a cualquier Juan de los Palotes que aparecía por ahí, sino que seguían la doctrina de los apóstoles. La doctrina vino a través de los apóstoles. Le doy 2 ejemplos. El Señor Jesús es el fundamento de la iglesia, es el arquitecto y el constructor y Él es la cabeza. Pero Él habló solamente de la iglesia 2 veces, no dijo más nada. Mateo 16, 18 dijo, sobre esta roca edificaré, futuro, porque la iglesia no había nacido. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el capítulo 18, verso 18, la manera de perdonar al hermano dice, si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Él no habló más nada de la iglesia. Pero el apóstol Pablo escribió 13 cartas y en todas ellas dirigidas a la iglesia, nos habla de la iglesia y escribió una sola carta, la de los Efesios, para decir todo lo que la iglesia es. Ahí en Efesios 5, 25, 26 y 27, el apóstol resumió en 4 hechos el propósito de Dios con la iglesia. A ver, hermanitas queridas, ¿están atendiendo? Cristo amó la iglesia, no las iglesias. Hasta el diablo ahora tiene iglesia. En todas las ciudades está la iglesia de Satanás. Y a toda reunión religiosa le llaman iglesia. Pero no todo es la iglesia. La palabra iglesia, que viene de la palabra eclesia, quiere decir los que han salido fuera. ¿Fuera de dónde? Del pecado y del mundo. Si uno no ha salido, les voy a dar un ejemplo que, claro, ya eso es de 70 u 80 años. Cuando no habían radiocomunicaciones, ¿sabe usted cómo los alcaldes hacían conocer los decretos? Mandaban a un policía a la plaza principal a tocar una trompeta o a sonar un tambor. Y el secretario de la alcaldía iba con él. Entonces la gente cuando oían eso, salían de los almacenes, de las casas, de los trabajos, y se reunían allí porque había bando. Bando era el decreto, un decreto que para la municipalidad, para el pueblo. Entonces toda la gente salía de diferentes lugares para enterarse del bando.
Bueno, iglesia es los que hemos salido de todas nuestras condiciones y del mundo para reunirnos alrededor de Jesucristo. Amén. Aquí estamos reunidos alrededor de Él, por eso a Él lo hemos invocado, por eso a Él lo hemos adorado y por eso a Él lo estoy predicando, porque nos hemos congregado alrededor de Jesucristo. Y si usted lee la promesa que le hizo la bendición de Jacob a Judá en Génesis 49:10, vea lo que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Silo es el reposo, el descanso, aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, iglesia no es cualquier salón o asamblea que se titula iglesia, porque si usted va por la ciudad va a encontrar la iglesia de Lucumí, la iglesia de Satanás, la iglesia de lo habido y por haber. Pero solo Jesucristo tiene iglesia, porque solo Él la amó y la compró con su sangre. Aleluya. Y la perfecciona y la edifica para un día Él mismo tener el honor de presentársela a sí mismo, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre santo. Entonces, por eso la doctrina es tan importante. La doctrina es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. Piense lo que usted fuera si no tuviera esqueleto. No tendría forma, ni se podría mover. Sería un saco de carne. Entonces la doctrina es lo que nos da la estructura espiritual, la personalidad cristiana, el carácter cristiano. La doctrina es un molde. Puede leerlo allá en Romanos 6:17. Gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina es un molde que nos moldea el carácter, nos moldea la personalidad. Y por eso el cristiano no es solamente cristiano porque diga que es cristiano, sino que tiene un carácter, una personalidad cristiana. Eso lo ha producido la doctrina. Y la doctrina produce la unidad, y la unidad produce la comunión. La comunión es la segunda doctrina fundamental. Perseveraban en la comunión. La comunión no se puede imponer, no se le puede obligar a nadie a que tenga comunión con nosotros. La comunión es producto de un vínculo. Usted no invita a la mesa suya a los desconocidos. El que se sienta en tu mesa es tu familia, o tus amigos, o tus compañeros, o tus vecinos que los invitas. Es decir, para sentarse uno en una mesa, no solamente a comer, sino a comunicarse, es porque hay un vínculo. Hay vínculos sindicales, políticos, de muchas clases, pero el vínculo más grande es el vínculo de la fe, que es la que nos une, no importa el color de la piel, no importa la nacionalidad, no importa la cultura, no importa el estado social, si se es rico, si se es pobre. Entonces, la doctrina nos da una fe, nos da una esperanza,
nos hace entender que hay un solo Señor y que por lo mismo hay un solo bautismo y por lo mismo un solo Dios y Padre. Entonces por eso tenemos comunión los unos con los otros. Lean ahí en Primera de Juan, léanse esa parte importante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, porque la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó o nos apareció. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, en el conocimiento, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para que la sangre de Jesucristo produzca el efecto en la vida de los creyentes, hay que tener comunión con Dios y los unos con los otros. Por eso dice el apóstol: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nadie está libre de tener un enojo, de tener un disgusto, pero no se acueste con él, porque entonces le van a hacer una raíz de amargura. Las cosas que suceden hay que arreglarlas. O como dijo Lutero, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero si las deja que le hagan un nido en la cabeza, le van a poner huevos y le van a sacar pollos. Así son los pensamientos, las tentaciones o los disgustos o cualquier cosa. Sí, nadie está exento de que usted tenga un disgusto en el trabajo o en el hogar o en la calle con un accidente que tuvo, pero no se acueste con eso, arréglelo. Y precisamente para eso fue que el Señor Jesús dio una fórmula que algunos lo están aplicando, que para desatar demonios y que para desatar la fe y que para desatar un poco de cosas, cuando no fue dicha para nada de eso. Léala en el capítulo 18 de Mateo, versículo 10. Quizá usted habrá oído pastores desatando y atando demonios y enfermedades y un poco de cosas, pero vea para qué fue dicho eso. Capítulo 18 de Mateo. Espero que estén leyendo porque estamos en la escuela dominical.
Ustedes no pueden estar más cansados que yo. Nosotros viajamos 2.100 kilómetros por carretera en Cuba y llegamos anoche. Entonces, si usted es tan joven y yo tengo ya 81 años. 18 de Mateo, partiendo del verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por las montañas o los montes en busca de la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, en razón de lo anterior, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él solos, no públicamente. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, busca ayuda. Toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, esa autoridad de atar y desatar es para resolver los problemas. Si tu hermano peca contra ti, no espere que él le venga a pedir perdón. Ve donde él. El Señor te da el derecho de ir y decirle: hermano o hermana, eso que tú dijiste o eso que tú me hiciste me ha afectado. Con eso usted le está dando la oportunidad de rectificarse, de arreglarse. Porque hay personas que ofenden y ni se dan cuenta. Es posible que uno pueda ofender a una persona sin darse cuenta. Pero el ofendido tiene el derecho, Jesús le da el derecho de ir donde el ofensor y le dice: bueno, hermano, ¿y tú por qué dijiste eso? ¿O por qué me hiciste eso? Le está dando la oportunidad de que se disculpe. Y si la persona no se disculpa, sino que se pone más bravo, entonces busque ayuda. Ve con 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oye a ellos, dilo a la iglesia. La iglesia es la última instancia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, esa es la manera de arreglar nuestros problemas, porque en el único lugar donde no hay problemas es en el cementerio, porque allá nadie piensa y nadie habla. Pero donde la gente habla y donde la gente piensa, siempre habrán problemas. La iglesia no es una cápsula impermeable donde uno está metido
No, uno está expuesto a todo lo que sucede a nuestro alrededor, en la casa, en el trabajo y aún en la misma congregación. Pero el Señor nos ha dado medios para arreglar las cosas. Y precisamente lo que dice San Juan en la epístola que leímos: si andamos en la luz, en el conocimiento, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que usted no se vaya. Hay gente que piensa en resolver los problemas yéndose para otra congregación. Eso no resuelve el problema, eso es llevarse el problema para otra congregación. Si se usa esta fórmula, no habrá chismografía en la iglesia. Porque la chismografía es que la hermana te miró feo y usted, en lugar de decirle ¿por qué me miras feo?, te va diciéndole a los demás: vea cómo me miró la hermana. Me guiñó el ojo y no me saludó. Entonces tú vas regando el problema. Pero si usted va donde ella y ella dice: bueno, discúlpeme, hermana, ya no pasa de ahí. Donde hay 2 o 3, eso no es para el culto, eso no es para la promesa para el culto. La promesa para el culto está en Mateo 28:20, porque allí está el mandamiento de ir y hacer discípulos, y allí dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es para arreglar los problemas. Donde están los dos que tienen el problema, está el testigo fiel y verdadero, que es Jesucristo, y lo que tú ates aquí será atado allá arriba, y lo que tú desates aquí será desatado allá arriba. No es para desatar demonios ni muchas otras cosas que usan algunos predicadores que andan desatando y amarrando demonios, que para mandarlos para la bimbo, y ellos siguen fregando por ahí. Aleluya. ¿Están cansados? Bueno, digan gloria a Dios por lo menos. Para saber que están vivitos. Aleluya. Entonces, hermanos, en la iglesia hay situaciones que se presentan, porque como dije, en el único lugar donde no se presentan situaciones es en el cementerio, porque ya nadie habla, nadie piensa. Pero donde estamos los vivos, algo va a pasar. Pero ¿por qué permanecemos en la iglesia? Si yo les contara, que muy poco lo he contado, yo fui al primer culto en Barranquilla el 15 de marzo de 1955. Y esa noche oí el Evangelio, y esa noche me entregué al Señor, y esa noche me cambió el Señor. El viernes siguiente había un culto en un barrio. El hermano Larsen no estaba en la ciudad, estaba de viaje. Y otros hermanos estaban encargados de los cultos. El hermano Larsen tenía una camionetica que la usaba para llevar la gente a los cultos, para recoger los niños. Y el hermano Larsen tenía un hijo que era 7 mesino y era muy tremendo. Tenía como 10 años. Y entonces yo fui el viernes para ir al culto de barrio. Y entonces la camioneta en la parte de atrás, en el balde, tenía 2 banquitas. Y yo llegué y me senté en una. Y en eso llega Caled, me dice: córrase. Yo le dije: no, siga, siéntese. Y saca la mano y me dio un cascarazo o un piñazo, como dicen los cubanos o los puertorriqueños, que me quedó ardiendo la cara. Pero yo me admiré que no reaccioné para nada. Me quedé sentado ahí y me fui al culto. Bueno, eso que un santanderiano
colombianos de Santander tienen fama de no ser tan mansos. Entonces, pero cuando Dios ha hecho algo en la vida de uno, uno no reacciona como antes. Yo después me sorprendí. Yo no le dije nada a la hermana Fayeta, a la mamá del muchacho, no le dije nada. Y después llegaron otros hermanos y se sentaron ahí, yo tampoco les dije nada. Aunque era el tercer culto que yo asistía, no era bautizado ni nada. Bueno, el muchacho hizo eso porque el muchacho era inconverso, era hijo del misionero, pero era inconverso, era sietemesino, era locavo. No solamente hacía eso, en los carnavales a veces se perdía y llegaba disfrazado. Sí, sí, él hacía todas esas cosas. En el patio había unos árboles de almendro y de pronto se lo encontraba cogiendo las hojas de almendro y haciendo un rollito para hacerse un tabaco. Y era hijo del misionero. Entonces, eso yo no lo he dicho casi en ninguna parte, no sé por qué lo estoy diciendo aquí. Porque quiero decirles, hermanos, la comunión hay que mantenerla a toda costa. Sin comunión no vamos a ninguna parte. Porque la comunión es la prueba de que somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos. Entonces, cada persona que obedece el Evangelio es incorporado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si uno sabe quién es Jesucristo, uno no se va de aquí así lo echen. Sí, sí, porque uno sabe. Claro, hay mucha gente que vienen a la iglesia o buscan al Señor por los panes y los peces. Capítulo 6 de Juan dice, le seguía grande multitud, viendo las señales que hacía en los enfermos. Y cuando les multiplicó los 5 panes para que comieran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, sí que se pusieron contentos. Dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y lo iban a hacer rey, pero él se les escondió. Porque él no va a ser rey de gente que solo piensa en el estómago. Él se les escondió, se fue al otro lado de la ribera del mar de Galilea, y después ellos vienen y se lo reencuentran y dicen, Rabí, ¿tú cuándo llegaste acá? Él le dice, sí, vosotros me buscáis porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, porque a este señaló el Hijo del Hombre. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo para darle vida al mundo. El que come de este pan vivirá para siempre. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne y mi sangre. Entonces ellos se escandalizaron y dijeron, ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Y se fueron todos. Era una multitud como de 15,000, porque eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ¿queréis también vosotros iros? Aleluya. Y entonces Pedro salió al paso, Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde agarramos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Salvador del mundo, el Cristo. Eso hace la diferencia. El conocer y el saber quién es Jesucristo. Figúrese que hasta el mismo Señor Jesucristo se le fueron. Toda esa multitud se fueron.
Dijeron, dura es esa doctrina, ¿quién la puede entender? Cuando Él les explicó que la carne para nada aprovecha, que el Espíritu es el que da vida y que las palabras que Él estaba hablando eran espíritu y vida. Era comer sus palabras, porque así como usted come por la boca para su cuerpo, el oído es la boca del espíritu y del alma. Cuando usted oye, entiende y cree, eso te produce vida y vida eterna. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, hermano, la iglesia pasa por diferentes situaciones, diferentes etapas. Vea, ahora los pastores van a pasar por una etapa diferente. Ya no tienen un solo niñito, ya ahora tienen 3. Y ustedes que son padres y que son madres sabrán que el hermano tendrá que dedicarle más tiempo al hogar, sin dejar de atenderlos a ustedes, pero hay cosas que son comprensibles. Si usted como cristiano está enfermo, tiene un problema mayúsculo, no que amaneció con dolor de cabeza o que cualquier cosa pequeña, usted lo puede resolver, porque el pastor no puede estar todos los días en la casa de los hermanos, porque el pastor tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que orar. Una de las funciones del pastor es estudiar y orar por la grey para tener el pan para servirle al pueblo cuando vienen al culto, porque venimos al templo para adorar a Dios y venimos al templo para conocer a Dios también. Esta empero es la vida eterna. Juan 17:3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocimiento se torna en vida, en fuerza, en vigor, en salud, en poder. Entonces, oren por esos pastores y no se confundan ni se amilanen por cosas que suceden, que el hermano dijo, que la hermana dijo, que no. Esas son cosas comunes donde hay gente, la gente habla. Si fueran mudos, harían señas. Pero como tienen buena lengüita, pues hablan. Así que, entonces, resumiendo, no estamos aquí porque nos metimos en esto. Capítulo 15, verso 16 de Juan, dice el Señor a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, yo los he elegido para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él te llamó para que tú seas un árbol fructífero en la casa de Dios. Primera de Corintios 12:12, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean siervos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Incorporar, insertar, por un espíritu fuimos todos incorporados en un cuerpo. Cuando hemos obedecido el Evangelio siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, Él nos incorporó. Cuando hemos recibido de su espíritu, Él nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso la iglesia es un cuerpo, tiene un espíritu.
Santiago dice, como el cuerpo sin espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta. Lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Cuando uno se muere, el espíritu se va a Dios y el polvo se va al polvo. Como el cuerpo sin espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta. O sea, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ha de tener el Espíritu de Dios, porque eso es lo que le da vida. Aleluya. Y la manera de tener el Espíritu de Dios es, como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis de vino, o de vanidad, o de otras cosas del mundo. No os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, canciones, himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso venimos al culto, para adorar, para glorificar, para ensalzar al Señor, para llenarnos de su presencia, y venimos para recibir la palabra de Dios, que nos ilumina, que nos guía, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita para vivir la vida cristiana. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, mientras que la iglesia esté de tránsito por este mundo, vamos a encontrar algunas dificultades. El Señor dijo a los predicadores de la prosperidad, los predicadores falsos, andan dándole las promesas que Dios le dio a Israel a la iglesia, cuando no es así. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Ni un pelo de vuestra cabeza caerá sin la voluntad del Señor. A algunos se les ha caído no porque por herencia, pero el Señor está en control de todo y Él cuida de su pueblo. Aleluya. Siendo nosotros pecadores, escuchen eso, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque éramos santitos, ni buenos, ni nada parecido. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si fuimos reconciliados por la sangre de Cristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, ser iglesia de Cristo no es cosa pequeña. Ser miembro de cualquier asamblea que aparece por ahí, eso sí es cualquier cosa. Toda congregación nace de otra congregación. Nosotros en Colombia nacimos porque los canadienses del este de Canadá enviaron misioneros a Colombia. La Iglesia de Colombia envió misioneros por todo este continente, desde la Argentina hasta el Canadá, porque todo se reproduce según su género. Así como la gente produce gente y el arroz produce arroz, las iglesias producen iglesias. Por eso oramos por todos los pastores y los lugares, porque sabemos que el propósito de Dios está en los Hechos 15:13. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Ese es el propósito de Dios.
Por eso predicamos a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, y por eso oramos por los que están predicando y por los que han de salir a predicar, porque eso es el propósito de Dios. Dios está visitando las gentes para tomar de ellas un pueblo para su nombre. Dios no va a cristianizar el mundo. Los de la prosperidad dicen que van a conquistar el mundo, que van a conquistar la ciudad, que van a conquistar el país. Ya están más conquistados ellos que ni con sus falsas enseñanzas. No, todas las religiones tienen como propósito dominar el mundo. Los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová y muchos otros, y la Iglesia Católica siempre ha sido la iglesia del mundo. Pero el propósito de Dios, léalo bien ahí, en los Hechos 15:13, el primer concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén en el año 50. Dios ha visitado las gentes. Las gentes son todas las naciones a diferencia de Israel. Dios ha visitado las gentes para tomar de ellas un pueblo para su nombre. Ser pueblo del nombre de Jesús es lo más glorioso, porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y a Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Levántese, hermano y hermana, alce su mano y dele gloria y alabanza al Señor. Dele gracias, aleluya, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho para ti, lo que Él significa para tu vida, para tu familia. Padre Santo, te damos gracias y gloria en esta mañana o en esta tarde, Señor, porque solo tú eres Dios bendito por los siglos de los siglos. Solo tú eres excelso, sublime y glorioso, por encima de todo honor y de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en el Calvario. Aleluya, de dar tu vida por nosotros. Gracias por este pueblo que tú has salvado.